Esto es Isaías 5 del 1 al 7. Y dice así: Cantaré ahora a mi amado, el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. La cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar. Esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzguen entre mí y la viña. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho por ella? Porque cuanto esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres. Ahora pues, dejen que les diga lo que yo he de hacer a mi viña. Quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su muro y será pisoteada. Y haré que quede desolada, no será poblada ni librada. Y crezcan zarzas y espinos. También mandaré a las nubes que no derramen sobre ella lluvia. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá su plantío delicioso. Él esperaba equidad, pero hubo derramamiento de sangre, justicia, pero hubo clamor. Esta es palabra de Dios. Buenos días. Vamos a leer el Salmo 80, del 1 al 2 y del 8 al 19. Súplica por la restauración de Israel, del maestro de coro, según la melodía. Lirios es el dictamen, de Asaf, Salmo. Escucha, pastor de Israel, que guías a José como a un rebaño. Brilla desde su trono de querubines sobre Efraín, Benjamín y Manasés. Despierta tu poder, ven en nuestro auxilio. Oh Dios, haz que nos recuperemos, ilumina tu rostro y nos salvaremos. ¿Hasta cuándo, Yahvé, Dios Sebaot, estarás airado mientras reza tu pueblo? Les das a comer un pan de llanto, les haces beber lágrimas a mares. Somos la hablilla de los convecinos, nuestros enemigos se burlan de nosotros. Haz que nos recuperemos, Dios Sebaot, ilumina tu rostro y nos salvaremos. De Egipto arrancaste una viña, expulsaste pueblos para plantarla, luego cuidaste el terreno, echó raíces y llenó la tierra. Su sombra cubría las montañas, sus pámpanos los enormes cedros. Extendía sus sarmientos hasta el mar, hasta el gran río sus renuevos. Porque has hecho brecha en sus tapias, para que la vendimie cualquiera que pase, la devasten los jabalíes del soto y la tasquen las alimañas del campo. Oh Dios Sebaot, vuélvete, desde los cielos mira y ve, visita esta viña, cuídala, la cepa que plantó tu diestra. Como a basura le prendieron fuego, perezcan amenazados por tu presencia. Que tu mano defienda a tu elegido, al hombre que para ti fortaleciste. Ya no volveremos a apartarnos de ti, nos darás vida e invocaremos tu nombre. Haz que nos recuperemos. Yahvé Sebaot, ilumina tu rostro y nos salvaremos. Es palabra de Dios. Nuestra tercera lectura, la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 29 hasta capítulo 12, versículo 2. Por la fe atravesaron el mar Rojo como si fuera tierra seca, mientras que los egipcios trataron de pasarlo y se ahogaron.
Por la fe cayeron los muros de Jericó después de dar la vuelta a su alrededor durante 7 días. Por su fe, la prostituta Rahab dio buena acogida a los espías y escapó a la muerte de los incrédulos. ¿Qué más diré? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, lo mismo que de Samuel y de los profetas. Ellos, gracias a la fe, sometieron a otras naciones, impusieron la justicia, vieron realizarse promesas de Dios, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, sanaron de enfermedades, se mostraron valientes en la guerra y rechazaron a los invasores extranjeros. Hubo mujeres que recobraron resucitados a sus muertos, pero también hubo otros que, en vista de una resurrección mejor, no buscaron salvarse a cualquier precio de la tortura. Otros sufrieron la prueba de las cadenas y de la cárcel. Fueron apedreados, torturados, aserrados, murieron a espada, anduvieron errantes de una parte para otra, sin otro vestido que pieles de corderos y de cabras, faltos de todo, oprimidos, maltratados. Esos hombres, de los cuales no era digno el mundo, tenían que vagar por los desiertos y las montañas y refugiarse en cuevas y escondites. Todos estos merecieron que se recordara su fe, pero no por eso consiguieron el objeto de la promesa. Es que Dios nos reservaba algo mejor y no debían llegar al término sin nosotros. Innumerables son estos testigos que nos envuelven como una nube. Depongamos, pues, toda carga inútil y en especial las amarras del pecado para correr hasta el final la prueba que nos espera. Fijemos los ojos en Jesús, que dirige esta competición de la fe y la premia al final. Él escogió la cruz en vez de la felicidad que se le ofrecía. No tuvo miedo a la humillación y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Esta es palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas en el capítulo 12. Y vamos a mirar los versos 49 al 56. Dice así la Sagrada Escritura: Vine a traer fuego a la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que pasar un bautismo, y qué angustia siento hasta que esto se haya cumplido. ¿Piensan que he venido a traer paz a la tierra? No he venido a traer paz, sino división. En adelante, en una familia de 5, habrá división. 3 contra 2, 2 contra 3. Se opondrán padre a hijo, e hijo a padre, madre a hija, e hija a madre, suegra a nuera, y nuera a suegra. A la multitud le dijo: Cuando ven levantarse una nube en oriente, enseguida dicen que lloverá, y así es, sucede. Cuando sopla el viento sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, saben interpretar el aspecto de la tierra y el cielo. ¿Cómo pues no saben interpretar el momento presente? Que el Señor bendiga la exposición de su palabra. El dicho popular dice que el tiempo perdido, los santos lo lloran, ¿no? Y obviamente la referencia es puntual, es a la productividad. Si somos capaces de
capitalizar el tiempo, entonces más resultados y más provecho sacaremos de él. Vivimos con la sensación de que siempre falta, nunca es suficiente, el tiempo no alcanza, corremos y queremos robarle un pedacito a ese tiempo, con tal de quitarnos ese déficit con el que siempre vivimos. Creo que vivimos atrapados por el cronos, es decir, por la inmediatez, por lo que sencillamente es ese tiempo cuantitativo, el reloj que nos aprisiona, que nos somete y esclaviza. Y por ello, muchas veces nos perdemos las señales de Dios, de su reino, en su momento y en su tiempo. Y creo que ese ha sido el mal de la humanidad por toda la historia. Y en los tiempos del Señor Jesucristo, naturalmente que este era un gran problema. La preocupación del Señor es por su generación, porque en medio de esa generación parece ser que están absolutamente prisioneros del cronos, prisioneros del instante, de lo inmediato, y se están perdiendo la señal más extraordinaria de la historia, que es su propia vida y Él en medio de los tiempos. Por eso, el día de hoy vamos a hablar del tiempo y de las señales, cómo interpretarlas. Y el título que le he colocado al sermón es Entre el Cronos y el Kairos de Dios. Ahora bien, yo espero que a partir de esta charla, de este sermón, entonces aprendamos a redimir el tiempo. Pero no ese tiempo que nos proponía el dicho, sino el tiempo de Dios, el cronos mismo, porque una vez que examinemos cómo vivimos cada día, cómo nos invertimos en ese tiempo como ciudadanos del reino de los cielos, entonces habremos redimido y habremos capitalizado la razón de ser, la razón de existir y de ser parte de la familia de Dios. Y si así lo hacemos, entonces creo que otros podrán salir de la prisión del cronos hacia el kairos de Dios, la plenitud de vivir el reino de los cielos. El desafío de todo creyente, mis amados hermanos, entonces es redimir el tiempo para poder leer las señales del presente. Veamos los tiempos y veamos las señales. Inicialmente, entonces, leamos el tiempo. El tiempo es presente. Verso 49. Vine, esto es presente. Vine a traer fuego. Después, otro presente. Tengo que pasar. Es algo que va a suceder en ese instante. Nuevamente, he venido, estoy aquí, soy presente y no he venido a traer precisamente paz, sino división. Y en el verso 52, en adelante, esto es aquí un nomasito, ahí mismo, en este presente y en esta generación. Y en la última fracción de la lectura del Evangelio, entonces nos va a decir cómo es que saben interpretar lo que el clima, el tiempo, el cielo trae, pero no son capaces de interpretar el tiempo presente. Entonces, el tiempo es presente. Y creo, mis amados hermanos, que este texto, la única manera de poderlo entender es aproximándonos un poco al contexto mismo del Evangelio. Y es interesante que el Evangelio, según San Lucas, en esta sesión, desde el 49 y todo el capítulo 13, nos está mostrando que en el Señor hay una insatisfacción, que en el Señor hay una sensación de incomodidad, pero también de final. Miren algunos apartes del Evangelio para que nos situemos en esa experiencia que el Señor está viviendo. Capítulo 13, verso 6 en adelante. Y les propuso la siguiente parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo al viñador: hace 3 años que vengo a buscar fruta en esta higuera y no encuentro nada.
córtala, que encima está malgastando la tierra. Él le contestó: Señor, déjala todavía este año. Cavaré alrededor y la abonaré, a ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortarás. Y después Lucas, estamos metidos en el contexto de esta porción del Evangelio. Después Lucas nos va a contar la historia de lo que implica el reposo de Dios en la vida y en el kairos, en el presente de su pueblo. Sana a una mujer en el día de reposo. Pero no es cualquier mujer. El símbolo que presenta esa mujer es fascinante. La mujer está encorvada por muchos años. Y creo que la habilidad del evangelista, la magistralidad al escribir, es mostrarnos a un pueblo sometido, a un pueblo esclavizado, a un pueblo que está completamente postrado en su desgracia y en su tiempo y en su cronos. Y ahora lo levanta como una señal de este tiempo presente, de lo que se empieza a vivir. Pero como si fuera poco, finaliza el capítulo 13 con uno de los versos más bellos del Evangelio. Desde el 31. En aquel momento se acercaron unos fariseos a decirle: sal y retírate de aquí, porque Herodes intenta matarte. Es como, ¿no te das cuenta del peligro? El tiempo dice que son tiempos peligrosos, que te van a coger, que te van a matar, como si significara mucho para él ese cronos. Y miren la respuesta: vayan a decirle a ese zorro: mira, hoy y mañana expulso demonios y realizo sanaciones. Pasado mañana terminaré. Con todo, hoy, mañana y pasado tengo que seguir mi viaje, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. El Señor va rumbo a Jerusalén y no lo va a detener ninguna de las circunstancias del momento, porque está totalmente jugado, está totalmente decidido a ir a cumplir con el kairos de Dios y no simplemente con el cronos de los hombres. Y esto es absolutamente contundente. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como la gallina reúne a los polluelos bajo sus alas, y tú no quisiste? Por eso, la casa de ustedes quedará desierta. Les digo que no me verán hasta el momento en que digan: bendito el que viene en nombre del Señor. La incomodidad y denuncia del Señor es que no pueden interpretar su presente. La señal del Mesías no la logran percibir. No perciben al Jesús que está manifestándose en medio de ellos como el regalo del cielo para la humanidad. Andan tras él, porque efectivamente es a la multitud a la que le está hablando. Andan tras él, pero andan pensando en la cotidianidad, en la inmediatez, en el pan que no hay, en la sanidad que necesito, en el exorcismo que me debe practicar, etcétera, etcétera. Pero no captan el reino que se manifiesta. He ahí la fuerza del discurso. Se me antoja que lo que el Señor quiere hacer aquí es sacudirlos de alguna manera a ver si reaccionan y salen de ese cronos y se meten en el tiempo del reino de los cielos, en el kairos de Dios. Entonces, para sacudir su presente, les anuncia su futuro. Se acabó el proyecto país de Israel. Final, no va más. Lo que un día comenzó, lo que se desfiguró, se desnaturalizó, ha caducado y se pone en el escenario de la historia una nueva propuesta, absolutamente bella, novedosa, llamada Reino de los Cielos. Dios gobernando y viviendo en medio de nosotros. Esto fue lo mismo. Es lo mismo que ya años atrás, unos 700 años atrás, había visto Isaías. Tal lo leímos el día de hoy.
el cántico de la viña y el enamorado de la viña, cómo la había cuidado, cómo alistó la tierra, cómo puso un plantío hermoso, puso sus expectativas, su esperanza, construyó una torre desde donde estaba vigilando para que todo en la viña estuviera perfecto, agua, clima, todo. Y obviamente esperaba una linda y gran cosecha de uvas de altísima calidad. Y resultó una viña silvestre. Y pregunta el enamorado de la viña: ¿y qué haré con mi viña? Esa viña no sirve. Hay que romper el muro, quitar la cerca, quitar el vallado y que vengan los animales salvajes, que entren extraños, que la pisoteen, que la mancillen, porque no sirve. Debía producir uvas buenas, uvas de alta calidad, y sencillamente dio uvas silvestres. Esperaba que amaran la vida y lo desecharon, amaron la muerte. Esperaba que hicieran justicia. El proyecto de Dios para la humanidad era que a través de Israel la tierra entera conociera toda la bendición que el Dios de la vida, que el Dios de la historia, que el Dios de la creación tenía para todos. Y en vez de justicia, se rebelaron. Una viña así no sirve. Y el Señor en el capítulo 13 les está diciendo: hasta aquí. Pensando en nuestro presente, no estaría por demás cuestionarnos: ¿por qué sigo a Jesús? ¿Qué es lo que nos hace levantar cada día y abrir nuestros ojos e invocar el nombre del Señor, bendecir nuestro día y salir en esa novedad, a vivir ese día? ¿Qué es lo que nos apasiona por Jesús? ¿Qué es lo que motiva nuestra vida para continuar viviendo esta historia? ¿Será el kairos de Dios o será más bien la inmediatez del cronos? Señor, estoy contigo porque necesito que me... Estoy pelado, necesito que me provea. Estoy enfermo, necesito que me sane. Tengo problemas en la familia, necesito que los soluciones. ¿Es eso lo que nos mueve? ¿Ese cronos inmediato? Si eso es lo que nos mueve, hermanos, seremos parte de esa viña a destruir. Si realmente nos apasiona el reino de los cielos, entendemos la dimensión de esta maravilla de propuesta para el mundo, entonces creo que estamos viviendo en ese kairos. Pero necesitamos cuestionarnos para poder leer las señales, su mover y su actuar en la historia. El tiempo de esa multitud a la que el Señor le hablaba es un tiempo circunstancial, viviendo en su inmediatez, presionados por el ahora. El presente de Jesús que se ve en el texto es un presente incomprendido. El Señor está molesto y está jugado por completo, porque ese pueblo, esa multitud, reaccione y salga de allí y pueda leer las señales. Bien, ahora tratemos de leer un poquito las señales que se expresan en el texto. Nuestra fe es pacifista, ¿verdad? Hasta donde entendemos, el mensaje del Evangelio es un mensaje pacifista. Pero además, el valor más grande que uno nota al leer el Evangelio es la unidad. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Pero entonces, ¿qué quiere decir este mensaje tan incendiario del Señor? ¿Qué es lo que quiere significar este mensaje del Señor? Porque evidentemente esto dio origen a teologías. Esto cambió cosmovisiones. Esto hizo que personas que tenían un concepto del reino de los cielos pensaran en armas y se lanzaran allí. Y justificaron su teología en este texto. Yo veo 4 señales aquí que vale la pena mirar. El Señor dice: vine a traer fuego a la tierra. ¿Y cómo desearía que ya estuviera ardiendo? ¿Qué le está pasando a Jesús? ¿Qué hay en su cabeza? Fuego puede ser pasión, ¿verdad? Fuego se relaciona con pasión.
el fuego que nos consume por aquella persona que amamos, por aquel ideal que nos impulsa y que nos lleva a conquistar cosas y metas en la vida. Pero fuego es juicio. En el contexto de la Sagrada Escritura, fuego es juicio. Y yo creo que a eso es a lo que se refiere sin duda. Ahora, no hay nada maquiavélico en el pensamiento del Señor, en lo absoluto, para nada. Más bien, creo que lo que Él intenta es que su generación, atrapada por lo inmediato, pueda entender que cuando vive de esa manera, se convierte en algo inoperante que no sirve y que necesita fuego, bien sea para rehacer su vida, para rediseñar su historia, o fuego de juicio para terminar. O se dinamiza o se condena. Ese es el objetivo de la presencia de Jesús en medio de ellos. Pero también habla de un bautismo. Y dice que ese bautismo le produce angustia, que experimenta hasta que eso que él va a hacer se haya cumplido. La señal aquí es una señal de fragilidad, de dolor, de angustia, de cruz, de muerte. Todo lo contrario al ideal mesiánico que tenía la multitud. La multitud esperaba otro Mesías. Esperaba un Mesías guerrero, que enfrentara al imperio y que le dijera, pues no más, reivindica a Israel, reivindica su viña. Ese es el lamento del salmista. ¿Hasta cuándo, pastor de Israel? ¿Te acordarás? ¿Estarás enojado con nosotros? Vuelve, por favor, visítanos, vuelve nuevamente, mira tu viña. El lamento de Israel, el Mesías así, guerrero, fuerte, tropelero. Y el Señor no le juega a ese Kairos, a ese Cronos. Ese no es el Cronos de Dios. Su Kairos es otro. A ese Mesías se le ve a partir del sacrificio, del bautismo de dolor, de la angustia. Y por ende, o se identifican con ese Mesías, se identifican con esa propuesta, o no hay tal cosa en medio de ustedes. Y quizás la señal más fuerte, ¿no?, es la división. No la paz. Señor, pero bueno, ahora lo entendemos 2000 años después, hacemos una exégesis diferente, pero en el presente del Señor, ellos querían una paz ficticia, una paz superficial. Y el Señor sencillamente va a decir, el conflicto estará y aún se agudizará. El paraíso no se ha inaugurado. El reino se establece en el caos, en el sinsentido, en el misterio mismo. Imagínense, divide al individuo, pasión o juicio. Divide al individuo, angustia o sencillamente apatía e indiferencia. Elijan, pero están divididos, no tienen opción, tienen que tomar una decisión. Pero divide la familia. ¿Qué puede ser más fuerte, más unido que la familia y más la familia judía? ¿Qué viene a decir? Ese tampoco, por linda que sea, por numerosa que sea, por propiedades que tengan, por sueños que tengan, ese tampoco es el proyecto de la humanidad. El proyecto es mucho más grande, el proyecto es mucho más sublime, el proyecto, el reino de los cielos. Entonces, ese ideal de esa familia ya no es el sueño. El ideal ahora sí sería una familia unida, pero una familia unida en Cristo. Pero no es la realidad. Ustedes, yo, ¿cuántos? Todas las generaciones de 2000 años hacia acá lo hemos sufrido. Familias que nos rechazan, que nos ridiculizan, que nos alejan, que nos van diciendo cosas, sencillamente porque no compartimos su kairos, porque nuestra mentalidad ahora está en otro tiempo. La familia estará dividida.
su reino se convierte en el todo, en la nueva apuesta de la historia. Y demanda radicalidad a la hora de seguirle. Obvio que habrá división. Y en su tiempo sí que lo hubo. Entonces, divide al individuo, divide la familia, pero también divide la misma nación, divide a la multitud. Hipócritas. Yo creo que esa palabra, la traducción del texto el día de hoy es muy blandita, ¿no? Es muy blandita. Gente superficial. No, nada que ver. Hipócritas. Y ese hipócrita retumbó en su corazón, en su conciencia. Decidan y quedan divididos. Los que le apuestan a esta propuesta mesiánica y son capaces de leer esta propuesta mesiánica, y los que no, y van a seguir dentro de su círculo familiar, viviendo la vida atrapados por el Cronos. Todo queda dividido. Yo creo que el mensaje del Evangelio es paz, pero es paz cuando nos liberamos de la dictadura del tiempo, de la inmediatez, y comenzamos a vivir en el tiempo de Dios. Reflexionemos un poquito, hermanos. Estamos más divididos que nunca, como sociedad, como iglesia y como humanidad. Y quizás lo que voy a decir nos divida todavía más. Esta semana se habló mucho de la familia y se marchó a favor de la familia. Se habló de las cartillas que instruyen sobre ideología de género. Honestamente, hermanos, atrapado en la construcción de este mensaje, tratando de encontrar la voz de Dios de manera juiciosa y responsable, quise leer, buscar una señal, y evidentemente encuentro división. División. Los que defienden una ideología ultraconservadora y los que creen que hay una doble moral en las manifestaciones como la que tuvo la Iglesia, en términos generales, católicos, protestantes, otras confesiones, la semana anterior. ¿Cómo protestan por una cartilla que sí, evidentemente tiene ese tinte de ideología de género? ¿Y por qué no protestaron por las muertes de los niños en La Guajira? Veo, escucho a uno y leo uno en el internet. ¿Por qué no protestaron por los niños de La Guajira que mueren de hambre, por los niños que mueren en el Chocó, las tribus indígenas de Putumayo, del Amazonas? Y entonces la otra división, el otro grupo dice, evidentemente no hay una moral en el pueblo cristiano de Colombia. Yo solo sé, por mi presente, realidades que ya son. Mi hija estudia en un colegio católico. Y nos ha dicho, no de ayer, no de la discusión de la semana pasada, sino tiempo atrás, por lo menos 2 años atrás venimos escuchándole el mismo discurso. En el colegio, abiertamente, las parejas del mismo género se mueven por todo el colegio. Los profesores lo saben, los directivos lo saben. Es un colegio religioso y no se dice nada. Se tolera, se acepta y no hay ningún problema. De cuando acá, en menos de una semana o en menos de unos 15 días, todo se incendia, todo se politiza y empieza a funcionar de esta manera. Hablando con mis compañeros de colegio, los profesores, concluíamos. Una cartilla no nos tiene que mover para proteger a nuestros estudiantes homosexuales. Ahí están en el salón. En mi caso, es lo que me dice mi conciencia, es lo que me dice mi Kairos. Esta gente hay que amarla, esta gente hay que respetarla, esta gente sencillamente estamos para protegerla y no la podemos condenar y no la podemos juzgar y no la podemos mandar al infierno. No me identifico con su orientación sexual, evidentemente. Pero, como seres humanos, merecen todo el respeto, y máxime de nosotros, como representantes del reino de los cielos y de esta historia de amor.
El problema de la sociedad, el problema de la familia, no es la ideología de género. Eso ya está imperando en todo el mundo. ¿Quién hizo la cartilla? ¿De dónde nos llegó la cartilla? Naciones Unidas. Naciones Unidas. Y sea mañana, sea en un mes, sea en un año, eso ya está en medio nuestro. Entonces, creo que la división y creo que lo otro está yendo por otros lados. Creo que lo que está dañando a la familia es ese consumismo que si todos estamos de acuerdo, que ha desfigurado, que ha degenerado y que ha esclavizado a nuestra generación en su propio tiempo y en su inmediatez. Trabajar más para gastar más, para pagar más. Y entonces le dejamos la crianza a las escuelas. ¿Qué queremos? ¿Qué reclamamos hoy? ¿Y vamos a arreglarlo todo con una marcha insultando a personas de determinado movimiento? Cuando el problema es endémico y lo tenemos metido en el alma. El mundo ya está ahí y nada lo detendrá. Esa señal del presente nos tiene que preguntar o nos tiene que cuestionar. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Nos unimos a la extrema derecha que grita, insulta, miente y maltrata a la comunidad LGTBI? ¿O más bien redimimos el tiempo y nos acercamos a ellos para ayudarles a mostrar o a ver o a evidenciar un tiempo diferente al que ellos viven y que salgan de su cronos y si así lo deciden, quieran pertenecer y entrar en el Kairos de Dios? Se necesita valor, evidentemente, pero ¿sazonamos esta generación o también seremos cortados? El Evangelio nos plantea la necesidad de redimir el tiempo, salir de la tiranía de la inmediatez y entrar en la trascendencia del reino. Vivir por vivir, solo para consumir, vivir sin pasión, sin misión, sin trascendencia, es un pecado, hermanos. Es un pecado del cual necesitamos arrepentirnos, reenfocarnos y caminar como caminaron los hermanos del libro de Hebreos en la lectura del día de hoy. Si miramos al Señor, el autor, el consumador de la vida y de la fe, a pesar de los sufrimientos, a pesar del dolor, a pesar de la cruz, a pesar de todo, nada le desenfocó de ese Kairos. Aprendemos hoy que vivir sin entender los signos de Jesús es perder el tiempo, sencillamente. Por lo tanto, necesitamos invertirnos por completo en ese reino. Creo que cuando lo hacemos podemos decir con certeza que eso sí es vida. Eso es saber vivir, redimiendo el tiempo. Y quizás debemos entender como pueblo de Dios que la familia es importante, pero no es la utopía. No es la utopía. Nos enseñaron eso, somos parte de una sociedad que ha tenido eso en el alma, pero creo que el Evangelio nos va enfocando y nos va enseñando a leer un poco más el tiempo. Ahora, no implica que seamos nosotros los que la dividamos, porque ese no es nuestro llamado. Si la familia nos divide y nos rechaza, está bien, nosotros sufrimos la afrenta. Lo sufrimos y caminamos y más bien entre todos los que estamos aquí nos animamos y continuamos adelante. Pero tampoco nos quedamos postrados, lamentándonos y prisioneros del mismo tiempo de ellos. La angustia por una sociedad que muere presa de la inmediatez es parte de nuestra agenda. Hermanos, si la angustia se ha quitado de nuestro caminar, y entramos en la indiferencia, entramos en la apatía, algo hay que corregir en nuestra fe. Porque la angustia por un mundo que se desborona, por un mundo que se pierde y un mundo que se consume, es lo que nos debe mover y apasionar. Si no lo hacen, pues tampoco nos enferma y nos deprime, pero nosotros estamos con fuego en el corazón haciendo lo que Dios nos llamó. Termino diciendo, hermanos, el tiempo y las señales nos invitan a vivir el reino de Dios con pasión. Leer a Jesús es la clave. Perder a Jesús es perder el tiempo.
y perder la vida. Que Dios nos ayude a vivir en su kairos. Les invito a que oremos, hermanos. Qué lindo entender, Señor, para qué estamos aquí. Para qué somos parte de esta generación. Qué hermoso entender para qué nos has dado dones, talentos, virtudes. Qué bueno liberarnos, Señor, de la esclavitud a la que nos somete el Cronos. Señor, ayuda a tu pueblo a romper con esa tiranía, por favor. Ayuda a tu pueblo, Señor, a salir de la inmediatez, de las circunstancias que no nos dejan ver más allá de la propuesta de tu reino. Y permite que por tu Espíritu y en tu nombre, Señor Jesucristo, nosotros entremos en esa dimensión de tu reino. Así tendrá sentido la vida, así tendrá sazón nuestra historia, y así podremos entonces vivir nuestra vida mirándote a ti, autor y consumador de la vida y de la fe, y haciendo la obra para la cual nos has apartado y nos has separado. Te exaltamos, Señor, te adoramos. Gracias por esa linda lección. Fuiste parte de nuestra historia, fuiste parte del tiempo, pero no te sometió el Cronos de la temporalidad. Y nos legaste lo mejor, la mirada, la marca y la huella de ese reino y de esa trascendencia. A ti te damos la honra y a ti te damos la gloria por todos los siglos.